primero que nada, la mayor fuente de financiamiento de las provincias, que proviene justamente de la coparticipación y lo que es el conjunto de lo que llamamos transferencias automáticas, que básicamente es coparticipación y otras leyes especiales, viene mostrando un primer trimestre con una caída muy importante, justamente producto de una merma en la recaudación. No cae la recaudación de IVA, cayó la recaudación de ganancias, cae la recaudación de impuestos internos, que son todos coparticipables, y eso hace que, obviamente, la distribución de esa recaudación tributaria nacional hacia las provincias sea menor en términos reales, es decir, cuando descontamos la inflación del periodo. En el primer trimestre de este año, el conjunto de provincias sufrió una caída del 6,4% en estas transferencias automáticas, lo que le implica una pérdida de recursos que es muy fuerte, ¿no? Si pensamos en cuánto las provincias dejaron de percibir durante el primer trimestre del año por el hecho de que la coparticipación creció por debajo de inflación, perdieron cerca de 1.1 billones de pesos. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a entender esto? La Nación envía dinero a las provincias, entre ellas la provincia de Misiones, pero es dinero que las provincias tienen que devolver. Exactamente, lo que se dispuso mediante el decreto publicado el día de ayer, el decreto 219, es que la Nación va a otorgar a un conjunto de 12 provincias un anticipo financiero en formato de adelanto de coparticipación, ¿no? Por un monto máximo, que son 400.000 millones de pesos por provincia, pero que obviamente a cada una de las 12 incluidas le va a tocar una parte en función al propio esquema de reparto que tiene la coparticipación, y se va a devolver ese adelanto durante el año, es decir, durante todo el 2026, con una tasa de interés particular, que es 15% anual, porque justamente el mecanismo que la Nación estableció fue este otorgamiento de fondos mediante anticipo de coparticipación. No se trata de fondos no reintegrables, por el contrario, tienen que devolverse, porque básicamente lo que la Nación hace es adelantarle una parte de fondos que le tocarían igualmente a las provincias durante el año por coparticipación. Ese es el esquema. Básicamente, para hacerlo de manera simplificado, es como que un trabajador pide un adelanto de sueldo que lo va devolviendo después todos los meses, en donde se le va descontando una cuota de su sueldo, ¿no? Porque se le adelantó. Alejandro, a ver, para ser concreto, el ministro Adolfo Safrano, el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, da a conocer o dice a través de sus redes sociales, ¿no? Reconociendo o aceptando esto, pero es un pago a cuenta por lo que la Nación le debe a la provincia de Misiones, mientras que la Nación no lo reconoce así, entonces, ¿no? Claro, la declaración de Safrán creo que es una conclusión a título individual, ¿no? Este pago a cuenta. La Nación en ningún momento, de hecho hay un decreto, un instrumento legal, que en ningún momento habla de pago a cuenta de nada. Ahora, vos podés, llegado el caso, como ministro provincial o cualquier gobernador o lo que fuese, podría, arrancar un proceso de negociación en donde con el correr del tiempo se transforme en un pago a cuenta si es que la Nación reconoce las deudas que las provincias reclaman. Entonces, lo que dice Safrán, creo yo, es más bien una manifestación de deseo, pero no es un hecho concreto todavía, que está muy bien que lo plantee, que está muy bien que lo reclame, pero no, a hoy, digamos, no tenemos la certeza de que efectivamente va a terminar siendo un pago a cuenta. Por el contrario, es un préstamo de corto plazo. Ahora, eso no quita, insisto, que la provincia, tanto Misiones como cualquier otra, aproveche esta situación para plantear y para poner sobre la mesa las diferentes deudas que reclaman las provincias y decir, mirá, como vos me estás debiendo una determinada cantidad de dinero por tal y tal concepto, armemos un convenio, armemos un esquema en el cual yo te dejo de reclamar la deuda porque ya me anticipaste este dinero, pero no me lo cobres, ¿no? Entonces, hay mecanismos, sí hay mecanismos, pero, insisto, en la legalidad y en la norma no existe tal pago a cuenta, sino que existe justamente una disposición. Creo que sí, acá está el posteo de Adolfo Safrán, textual, cualquiera lo puede ver en X, ¿no? Y habla de esto, dice: aceptamos un adelanto financiero del Estado Nacional equivalente a un cuarto de lo que nos ofrecieron,
pero con una premisa clara. Estos fondos son, en realidad, un pago a cuenta de las deudas históricas que la Nación mantiene con nuestra provincia. Creo que es como el deseo, porque después más abajo dice que nos debe Nación y explica y dice, este adelanto se cancelará en el corto plazo dentro de este año, Claro, funcionando como puente financiero mientras seguimos gestionando, que es lo que explicabas, y exigiendo que se destraben los fondos que legítimamente le corresponden a todos los misioneros. Creo. Exacto, bueno, ahí el propio ministro lo dejó Sí. más que claro. Y insisto con algo, ¿no? Misiones ya tiene un convenio firmado de reconocimiento de deuda, pero no se agota el reclamo en ese convenio firmado, sino que por el contrario, Misiones tiene todavía muchos puntos de negociación, caja previsional, regalías, quita de financiamiento del programa educativo, digamos, hay muchos conceptos sobre los cuales todavía la provincia tiene la espalda suficiente para continuar el reclamo y por un volumen muy amplio de recursos y bueno, ojalá prospere la negociación para que obviamente la provincia comience a recuperar por ese mecanismo recursos que le son propios y que le fueron quitados en un contexto además que esto no es menor y yo como chaqueño me pongo muy en defensa del misionero de que Misiones es la provincia en el NEA más perjudicada en el reparto de coparticipación, que no es un tema menor. Pensemos que Misiones con el doble de población que Formosa recibe menos plata que Formosa, mes a mes, por ejemplo. Con más población que Chaco recibe la mitad de lo que recibe Chaco. Entonces, digo, esto ya como para pensando en un debate un poco más amplio, ¿no? Que hace a la equidad o en este caso la inequidad en el reparto de fondos nacionales. ¿No? Misiones es altamente perjudicado y lo sostiene año a año. Por supuesto que modificar el esquema de coparticipación es mucho más complejo que la negociación bilateral que pueda tener la provincia con la Nación, pero está muy bien que en ese contexto la provincia continúe el reclamo por la deuda que sostiene la Nación con ella, porque justamente son fondos clave en un contexto en el cual Misiones recibe menos fondos de lo que debería y que eso por supuesto traería de mínima tranquilidad en las arcas provinciales para poder llevar adelante una gestión que esté orientado a los objetivos reales, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con mayores oportunidades, que tiene que ver con un Estado que funcione mejor y que dé mejores soluciones y respuestas a los ciudadanos.